Sé que ya lo saludé a la mayoría, pero el que no, a la salida prometo un abrazo. Sabe que cuando comencé en la iglesia, al tiempo, sirviendo, buscando servir al Señor, pero en un momento un pastor que había acá, pastor capaz que alguno conoce, Jasón Carlisle, pastor misionero, me dice: Richard, vení, quiero que trabajes conmigo en consejería. Yo lo miré y dije: este hombre, yo tímido, apenas saludaba. Sí, usted no va a creer que era así, pero era así. Anabel me hace... Entonces, cuando empiezo a aprender en consejería, interesante, una de las cosas que más me gusta hacer en la iglesia, ¿verdad? Aunque no sea tan bueno, es lo que más me gusta. Y en un momento, tipo así, de verano, cayó un hombre acá y no estaba ninguno de los pastores. Y estábamos varios jóvenes, no sé si alguno de los que están acá, que éramos jóvenes, ahora somos de mediana edad, recuerdan esto. Apareció un muchacho que dice que tenía problemas con el demonio, problemas con demonios. Y entonces hicimos lo que hacemos siempre, ¿no? Nunca acá. Mirá, debe ser el Señor llamando para que no me preocupe que no va a venir el demonio. Capaz que viene el demonio. Entonces, nunca acá porque no hacemos circo en la iglesia. Tiempo de culto es tiempo de adoración a nuestro Dios, punto. Entonces, terminó el culto, teníamos culto en la noche en aquel tiempo y bajamos todos los jóvenes, no sabíamos mucho, viste, con chuchito, cuando vos, con miedito, cuando vos decís: oh, tenemos que ir a reprender, ¿qué va a pasar? Y entonces, me acuerdo que el hombre empezó a hablar cosas, un joven era, mayor que nosotros, pero un joven. Y empezamos a orar, empezamos a reprender. Y hasta le gritábamos que pensábamos que era sordo el diablo, ¿no? Y el tipo nos miraba y se burlaba de nosotros, él, ¿no? Nunca se manifestó. Y después que se vio, digo: muchachos, ustedes están todos locos. Se dio vuelta y se fue. Y entonces ahí yo me quedé pensando si o no tenemos el poder como iglesia, que la palabra promete, o hay otra forma y yo no sabía. Y entonces empecé a indagar con respecto a la forma de cómo ponerle límites a los poderes demoníacos. Y quizás usted diga: che, es el primer culto del año, no puedo arrancar hablando de Satanás. Sí puedo, sí quiero, y quiero glorificar a Dios, porque mi título en esta mañana es: conscientes del diablo, pero maravillados del Dios todopoderoso que usted tiene. Su Dios no es chiquitito, ¿eh? Ay, porque el diablo mete la cola, nada. Y vamos a ir desarrollando este tema. El diablo, Satanás, es mencionado en unos 7 libros del Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, sin embargo, escribieron de él en unos 19 libros. Entonces vemos que es un personaje del cual debemos saber. Gracias, amigo. No temer ni correr. Tenemos que saber para ver cómo vos y yo nos manejamos con esto, ¿no? Porque la atención se centra en el compromiso de Satanás en el Antiguo Testamento de acusar y de tentar al pueblo de Dios. Pero establece el Antiguo Testamento fundamentos básicos para la enseñanza sobre todo el Nuevo Testamento, de todos los temas, también de Satanás y de sus estrategias. ¿Va conmigo hasta ahí? Las enseñanzas acerca de Satanás en el Antiguo Testamento se comienzan a desarrollar. Sin embargo, enfatiza tanto el propósito malvado de Satanás como y escuche bien esto, la soberanía absoluta de Dios sobre todas las personas en todos los tiempos. Soberanía de Dios, no puede olvidar esto a la hora de pensar en el enemigo. Comencemos un año consciente que hay un demonio, pero maravillados de la soberanía de tu Dios. El Antiguo Testamento siempre establece el fundamento para todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, también en cuanto a Satanás y a los poderes demoníacos que operan en el universo.
En la soberanía de Dios, escuche, aún Satanás es usado para cumplir el propósito de Jehová. Pero en la enseñanza del Nuevo Testamento en relación a Satanás y a los demonios son desarrolladas con un poco más de amplitud. Pero no cambia la soberanía de Dios. Ni la pueden torcer ni mover. Satanás o Belcebú es presentado como gobernante del reino de la oscuridad, con poderes demoníacos en sumisión a él. Es llamado príncipe de los demonios y príncipe de este mundo. Pero príncipe no indica rey, y rey nunca va a llegar a ser. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y hay algo que sí me llama mucho la atención, que en el Nuevo Testamento Satanás es llamado, ¿sabe cómo? Padre de mentira. Es un mentiroso. Mentiroso. Lo que implica que usted y yo no podemos creerle nada de lo que dice. Todo lo que usted cree conocer de cómo opera Satanás fuera de la palabra de Dios, ¿sabe qué es? Mentira. El pollo muerto. No digo que lo vaya a cocinar, ¿eh? De hecho, no me gusta el pollo. Si fuera una vaca, capaz que la junto. Pero mire, agarre la pala de la basura, la escoba, bárralo, póngalo a la volqueta, tírelo, no le pueden hacer nada. Es un mentiroso, padre de mentira. Y otra vez lo repito, lo que usted conoce de cómo opera Satanás, que no está dentro de la Biblia, es falso. Es falso. Juan 8:44, no lo busque. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo repito, Satanás es un mentiroso. No hay verdad en él. Y conozco gente que tiene miedo a salir hasta de la religión, y podría compartirte. Tengo personas que también amo y que siempre le hablamos de Cristo con Pau, pero tienen un temor porque dicen, no, porque puede pagarme con que le pase algo a mi hijo, o que le pase algo a mi esposo, o a mí mismo, porque los espíritus son poderosos. Y por supuesto que cuando uno transita por ese camino, Satanás hace lo que quiere con las personas, pero nunca con los creyentes. Nunca con los creyentes. Su Dios no es un Dios chiquitito. No tema represalias si alguna vez salió de alguna religión oscura o de la religión, porque donde le está hablando, ¿sabe quién le estaba hablando Jesús cuando dijo esto que yo leí en este versículo? A los fariseos religiosos. Hey, ustedes con la religión lo único que hacen es ser hijos de su padre, el diablo. Salga y corra de la religión. La religión es inútil. La relación con Dios es lo que importa para librarnos de cualquier poder o estrategia del enemigo que quiere poner fortalezas en tu mente. Engaños. Él es padre de mentira. Un mentiroso. Él liga a las personas a sí mismo con el rencor, con la falta de perdón, en el deseo de poseer o de ser famosos, aún en conseguir el amor o en liberarlos de si alguien le hace algún mal. ¿Sabe qué? Mentira. Él no te puede liberar si te hacen un trabajo de brujería, si lo hacen los mismos chantas de los demonios de él. No puede. Mateo 16:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Usted entiende lo que digo? ¿Usted va a Satanás? Usted espero que no, es una forma de decir. Pero los que van a la brujería, a leerse las manos, a tirarse las cartas, a este tipo de prácticas, juego de la copa, el Charlie, ser un poco más moderno, no tengo ni idea, pero bueno, ¿van a pedirle un favor a Satanás contra algo que Satanás le hizo? ¿Quiere saber un futuro que él no puede saber? El futuro está en Cristo, señores. Y si usted quiere un futuro bueno, un año próspero, un año bendecido, sea consciente del enemigo, existe,
tiene su poder limitado, pero lo tiene, pero esté continuamente confiado y maravillado del Dios que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Da gloria a Dios? El diablo no sana, no libera, no prospera ni consigue un buen amor. Él es mentiroso y su plan es alejarte de Dios y de la salvación que se halla por medio de Jesucristo para que le temas a Él y lo adores a Él. Y lo adores a Él. Y muchos me dirán, pero a mí me sanó. Bueno, no creo que haya sido el demonio. La misericordia de Dios puede ser. Porque la misericordia de Dios, cuando Él quiere, con quien quiere, donde quiere, Él es soberano, lo hace. No le importa si la gloria se la lleva a otro, porque ama. ¿Recuerda a los 10 leprosos? Se fueron los 10 y terminaron en la sinagoga, quizás, o en el templo, no recuerdo, y solo uno volvió. Jesús no le importó. Lo sanó igual, porque Él ama y es verdadero su amor. Además, estos poderes demoníacos son nombrados de distintas maneras en el Nuevo Testamento como demonios, espíritus malvados, espíritus inmundos y espíritus engañosos. Qué raro que sean espíritus engañosos, ¿no? Mentirosos. El Nuevo Testamento también usa el término principados y potestades, que hace más clara referencia a seres personales y espirituales que buscan cumplir los propósitos de su padre mentiroso, de Satanás. En la enseñanza global, Satanás y sus subordinados, escuche, fueron creados por Dios, pero eligieron rebelarse antes de la creación del mundo y se mantienen por ahora en oposición a Dios y a sus propósitos. Basta leer 1 Colosenses 1:16 para que usted vea que los creó el Señor. Porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, todas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe para qué fue creado usted? Para Él, para su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Satanás es creación de Dios. No fue creado para ser tentador. Nunca. Dios no tenía ese propósito con Él. Pero Él eligió rebelarse y deseó para sí mismo toda adoración. Su corazón deseó esa adoración. Y se inclinó hacia el mal, a querer estar por encima de su Creador. Dios creó todas las cosas que en su contexto inmediato incluyen a los seres espirituales, creados en un estado de bondad. Hey, Richard, es medio complicado esto que estás hablando. Sí, lo sé, pero fueron creados buenos, no malos. Porque Dios realiza la creación a partir de sus propias capacidades y esencias. ¿Sabe cuáles son? Basta leer 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Usted está en Dios? Entonces no hay tinieblas, señores. Si estamos en Dios, Él es luz y no hay tinieblas. Dios es amor, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios no creó ni creará el mal. Esa es una tonta exclusividad de su propia creación. Aquellos corazones orgullosos entregados de continuo al mal. Claro, nadie quiere decir amén acá, ¿no? Génesis 6:5 dice, todos nosotros me equivoqué, leí el siguiente versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Ey! No mire el informativo. Salga 5 minutos a la calle donde pasa gente. Ve a nuestros jóvenes tirados en las calles de borracheras, de libertinaje sexual, de engaños, de mentiras.
¡Ey! De continuo, el mal no fue creado por Dios, es un tonto privilegio de nuestros rebeldes corazones. Y de acuerdo con Pablo, ellos fueron creados por medio de Él y para Él. Aún Satanás, no como seres malos, pero sí con la libertad que Dios te ofrece a vos hoy. La libertad de creerle, la libertad de seguirle, la libertad de entregarle tu corazón para siempre. Libertad de Dios. La que ellos usaron, y nosotros en algún tiempo también, para la maldad. Pero al principio no era así. Mira Isaías 53:6 y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche, para aquellos que dicen Jesucristo no es Dios, ya quiero aclararlo, ¿no? Fue Dios quien cargó en sus hombros el pecado. No mandó a nadie, vino él mismo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Poderoso para destruir al enemigo, a la muerte y al pecado que está en ti y en mí. Dios no hace que tú tomes tus propios caminos, eso sí. O sea, Dios no hace que te empuje, Él no te va a empujar a su camino. Es una decisión tuya. Uno decide descarriarse y toma sus propias decisiones. Ellos prefirieron no creerle a Él para vivir vidas promiscuas, aún como ángeles, y apartadas de toda moral superior. Hoy, igual que al principio, la gente no quiere creer en Dios porque creer de verdad implica santidad y santidad no quieren. Entonces dice, prefiero ser un mono. Bueno, no se ría de mí, no soy muy lindo, pero tampoco un mono. Prefieren antes de la superioridad moral decir Dios no existe porque así pueden vivir sus vidas a su manera. Y Satanás aprovecha esto ya que es un ser creado. Es limitado en conocimientos y actividades. No puede leer mentes. No es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No es como tu maravilloso Dios. ¿Lo crees? Entonces, ¿cómo logra tanto en tantas partes diferentes del mundo? La respuesta está en sus colaboradores. Es organizado, Satanás. Ojalá la iglesia fuéramos un poquito más organizados para llevar el evangelio. Él es organizado. Y aunque su poder, que lo tiene, es totalmente limitado, ¿saben quién? En sus hijos. Escúchelo de nuevo. Satanás tiene un poder limitado a la hora de querer meterse contigo. Limitado completamente. Ahora, ¿es usted de los que cree que el enemigo tiene poder sobre los hijos de Dios? No digo con los no creyentes, no, ahí no me puedo meter porque con los no creyentes hace lo que quiere. ¿Pero usted cree que él tiene poder sobre los hijos de Dios? Si vos sos una de estas personas que teme al poder del enemigo, quiero que escuches esto. Primera de Juan 5:18. Quiero que lo grabes, que lo marques en tu Biblia. Ponele fluo, hacele un cuadrado con lápiz, con virome. No importa, pero quiero que escuches esto. Porque esto es lo que Dios dice para vos en esta mañana. Primera de Juan 5:18. Sígame con la lectura. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y sabe qué sigue? Dígalo sin miedo. El maligno no le toca. ¿Puede el enemigo hacerte algo? Y si me decís que sí, después de leer esto, digo, vamos a leerlo de vuelta. El maligno no le toca. Y si usted cree que en las iglesias bautistas no hablamos de Satanás o del Espíritu Santo, es un error. Hablamos, pero hablamos lo que la Biblia dice. Y está limitado contra ti. Tómalo, apropiate, créelo. Tu Dios no es un Dios chiquitito. No es un Dios chiquitito. Qué fantástica declaración de la boca de Dios en la pluma de su siervo Juan.
la cual vos podés leer y creer. Todo aquel nacido de Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y se lo digo de nuevo, el maligno no le toca. No te enfrasques en cómo opera el enemigo, ni cómo son las brujerías, ni el nombre del que oprime, si es legión o si es otro nombre, o aún si te tiran trabajo en la puerta de tu casa. No temas por lo que el enemigo puede hacer o no. Recordá Mateo 6:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese no es Satanás, ni los demonios, olvídate. Estate a cuentas con Dios, consciente del enemigo, pero maravillados del Dios soberano que nosotros tenemos. No es un Dios de balde, no es un Dios chiquitito. Es todopoderoso como para que una de sus criaturas pueda pasar sobre su voluntad. No puede. Si tiene ajo tras la puerta, ya saque ajo de la puerta. Si tiene cintitas rojas atadas en el auto, no sirve para nada. Si su Dios todopoderoso va con usted, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Tratemos de conocer y hacer la voluntad de Dios y no se preocupe tanto en cómo operan las huestes de maldad. Si mira hacia la vereda de enfrente, hacia el lugar del enemigo, pierde de vista lo que usted debe mirar y sobre todo lo que usted debe hacer. Si usted está en la voluntad de Dios, ¿sabe quién le cuida? Si nosotros, aún equivocándonos, estamos bajo el paraguas de Dios, nosotros estamos protegidos. Ahora sí, nos salimos de debajo de la gracia. Bueno, ahí tenemos un problema, Ahí estamos a merced no solo del enemigo, de cualquiera. Quédese bajo la gracia, la soberanía y el poder de nuestro Dios. La Biblia no enseña en ningún lugar que usted le debe quitar la bendición al enemigo. He escuchado hermanos orando, Satanás, te robo la bendición. A ver, ¿de qué me está hablando? Si el único que puede bendecir o maldecir, ¿sabe quién es? Es Dios. Es Dios, solo Dios. Él no tiene autoridad ni poder ninguno para hacer esto. No hay argumento ninguno para orar. Arrebato la bendición que el enemigo me robó. Una mentira, amigos. Y no quiero ofender a nadie con esto. Solo les invito a leer Biblia, a creer en ella. No a lo que los hombres dicen. Por eso no se quede ni con lo que yo digo, siga indagando sobre esto. Tampoco habla de decretar ni de declarar absolutamente nada. El enemigo no puede quitar la bendición que Dios da. Es loco pensar que alguien te puede robar algo que Dios te dio para siempre. Nadie. El único que puede hacerlo por no perdonar, por no buscar de Dios, por no obedecer, soy yo. Me corro de la bendición y me pongo bajo maldición de Dios por mis propias decisiones. Mis propias decisiones. Satanás, la serpiente antigua, te puede tentar, pero no puede empujarte al mal. Es tu decisión. Dios maldice y bendice a aquellos que viven o que no viven conforme a su palabra. Creer esto implica que tu Dios, creer que Satanás puede robarte la bendición de Dios, implica que crees que tu Dios es chiquito. Y nuestro Dios, amigo, no es Diosito. Sé que a algunos le van a decir así, ay, Diosito, por una cuestión cariñosa, y no me importa. Pero nuestro Dios no es Diosito. Es el único Dios vivo y verdadero. Es Dios por los siglos de los siglos y a Él sea la gloria por la eternidad. No puedes ver ni vivir de otra manera esta verdad. Satanás no puede hacerte nada. Arranca el año, van a venir problemas, vamos a llorar por diferentes circunstancias. Yo no digo que no, pero no busque de cuál es el origen. Busca a Dios para que nos acompañe en cada día de este 2024. En cada día.
Y le digo, nadie puede torcer la mano de Dios. Nadie puede meterse con los hijos de Dios y nadie puede quedarse con la gloria, la honra y el honor que es exclusivamente de Dios. Creer que Satanás puede hacer algo es decir, Dios, vos no podés. Y Dios puede. Y vos podés confiar en eso. Mirá lo que dice. Hay dos pasajes en Apocalipsis. Uno está en el 5:12 en adelante y el otro en Apocalipsis 4. Porque quiero que escuches esto desde la palabra de Dios. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta debe ser tu visión del Señor Jesucristo. No podés tener otra. Él tiene el poder, suya es la riqueza, suya es la gloria. Y aún Satanás, según Juan, que veía en el Apocalipsis, se postraba para decir, a Él sea la gloria y la adoración. Todo sobre la tierra, en el mar, en el cielo, lo visible y lo invisible, se doblegan para decir, Jesucristo es el Señor. En Apocalipsis 4:8, lo hice al revés de profeso, ¿no? Dice en adelante, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Mire, así se estaban refiriendo a Jehová de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y si usted entendió el mensaje, tiene que darse cuenta, y yo aprovecho a decirlo, Jesucristo es Dios. Dios Todopoderoso. ¿Cómo el enemigo puede hacerte algo? ¿O no será que Dios permite algunas cosas para que sigas confiando en Él? ¿Para que madures? ¿Para que sueltes o renueves tu mente y cambies lo que está mal y empieces a creer como realmente debes? ¿O tendría que decir como realmente debemos creer? ¡Wow! Jesucristo es Dios y estos pasajes los ponen en este lugar y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si es Señor, no solo tuyo, es Señor del diablo también. Un buen cristiano, lector de la Biblia, tiene que entender esta verdad absoluta. El enemigo no puede tocar tu vida. ¿Por qué? Porque tiene que pedir permiso. Y aún si Dios le acompaña, si Dios le permite, Dios te va a acompañar en ese proceso igual. A veces Dios le permite al enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo, escuche, es un pobre mandadero. Le hace los mandados al Dios del cielo y se cumple el plan que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. No temas, Dios está contigo. Dios está contigo. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Y qué está mirando lo que hace el enemigo si su Padre le ha dado el reino? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Si el Padre le place, ¿quién va a impedir? Un enemigo vencido, chiquitito. No.
Si Dios es contigo, lo decíamos hoy, Fernando lo contestaba, si Dios es contigo, ¿quién contra ti, amigo? Y no estoy prometiendo no vas a sufrir, eso no, sáqueselo de la cabeza porque no estoy diciendo eso. Pasa que a veces le achacamos al enemigo, ay, el diablo mete la cola. No, Señor, hay cosas que son nuestras y si Dios la ha permitido, la permite porque sabe que vos podés salir de ellas. O sea, yo no digo que no hay dolor, sufrimiento, hasta penurias o persecución, aún muerte. Pero nada va a ser fuera del cuidado de Dios. No achaquemos a nadie esto. Tu Dios camina a tu lado y seca las lágrimas de tus ojos. Con Job vemos lo que Jehová le permite a Satanás para llevar adelante el propósito de él mismo. Interesante. Solo Dios puede bendecir o maldecir, no olvide esto. Después, nadie en absoluto. Y eso fue puesto delante de ti. Y antes de leer Job, voy a leer Deuteronomio, que también tendrías que tenerlo marcado, ¿no? 11, 26 al 28. Dice, ya voy terminando, ya voy en la recta final, no se me duerma. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Esto dice Dios, La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amigos, la bendición y la maldición está delante tuyo. Vos decidís por qué camino querés andar. Pero Satanás lo único que puede hacerte es decir, elegí por acá, elegí por acá. Pero el que elige sos vos. El enemigo puede tentar, sí, por supuesto. No negamos eso. De hecho, lo hará y lo va a hacer seguido en tu vida, pero no te puede tocar sin consentimiento del Dios Todopoderoso. Y si te toca, es para el propósito que Dios está planeando en tu vida. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Me escucha? Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar adelante. Tu Dios es contigo. Y mire que no estoy payando, ni contando experiencias sobrenaturales, que puedo contarles varias en mi vida, experiencias que hemos pasado con Pau. No edifican, no enriquecen. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice para que tú puedas agarrarte de ella y seguir avanzando este año también. ¿Sabe qué pasaba con Job? Él era justo, decía la Biblia, pero no era salvo. Él vivía todo el reglamento, toda la ley, la conocía, ofrecía sacrificios aún por sus hijos, pero no conocía de verdad a Dios. No conocía. Y Dios quería que su alma se salvara y permitió que el enemigo tocara todas sus cosas. Y aún hoy él disfruta de todos sus hijos. Yo sé que visto de acá abajo es terrible. No critico a la mujer cuando le dice maldice a Dios y muérete. Pobre mujer lo que estaría sufriendo. Pero lo que no estoy de acuerdo con la esposa de Job es que uno puede quejarse con Dios, pero nunca quejarse de Dios. Job termina diciendo, de oídas te había oído, toda la religiosidad que había en mí no servía de nada porque de oídas te había oído, pero ahora sé en este 2024 a través de su palabra que tus ojos vean a Dios. Seguí confiando a pesar de las dificultades. Cuando Dios permite algo sobre nuestras vidas es para impulsarnos a crecer y a confiar más en Él. No se queje de Dios, porque si se queja de Dios sería ingratitud, ignorancia y necedad. Si hay religiosidad en nosotros como la que hubo en Job, Dios va a trabajar de 1000 formas para que podamos salir de allí y pasemos de creernos buenos a ser salvos de la maldad de nuestro corazón. Lo va a hacer, puede doler,
pero va a sacarnos la religiosidad para que alcancemos la salvación. En el Nuevo Testamento vemos alguna oposición del enemigo y la soberanía de Dios también en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Y recuerde que era un ministerio realizado en cadenas y en persecución, no como los apóstoles de hoy, ¿no? Perdonen los apóstoles de hoy si me están llamando, no quería ofenderlos. Hechos 16:6, créalo que ya estoy terminando. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió, siempre el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Además de que ahí tienen que estar puestos nuestros ojos en anunciar el Evangelio para que las personas se salven, Pablo y su equipo querían y anhelaban predicar el Evangelio donde fuera, pero Dios tenía un plan y los llevaría a donde Él quería llegar con el mensaje. Eso es soberanía absoluta del Dios Todopoderoso. Pero al escuchar esto, sé que muchos me van a traer este otro versículo que ya me lo traje para que no me lo digas afuera, ya te lo digo ya. Dice, 1 de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, decía Pablo. De hecho dice, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Oh, pastor, se le complicó el partido, se la complicó usted solo, pastor. Estorbar, amigos, no tiene que ver con impedir. No podía detener si Dios quisiera que hubiera ido a ese lugar. Sí, estorbar tiene más bien que ver con obstaculizar, molestar, incomodar. El enemigo no puede impedir que tú y yo cumplamos la voluntad de Dios. Y es muy probable, y esto lo digo más por deducción que por lo que la Biblia mismo dice, que Dios mismo le impidió ir. Y ahora voy a decir por qué. Que Dios mismo le impidió ir que creer que Satanás le impidió. ¿Por qué? Simple. Yo estorbaría donde reciben la palabra y daría las ventajas para que venga donde no reciben la palabra. ¿Me escuchás? Es al revés de cómo nosotros lo interpretamos esto. Satanás quería que fuera. Basta leer Hechos 17. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, tuvo un lío bárbaro. Lo tuvieron que esconder y como no los encontraban, agarraron a Jasón y otros más y los llevaron y se armó un alboroto y agarraron gente ociosa. Basta que lea Hechos 17 del 5 en adelante. Si Pablo iba de nuevo ahí, ¿me escuchás? Ahí le hubiesen dado otra vez palo. Entonces Satanás lo que decía es, vení que acá la vas a pasar bomba con nosotros. Es al revés esto. No es que estorbó para que no fuera. Esto fue lo que pasó en Tesalónica. Por ello es más lógico creer que había una trampa en el camino de parte de Satanás, un estorbo del cual Dios lo liberó de Tesalónica. Es como decir que Satanás entorpece los planes de Dios cuando María y José fueron llevados y llevaron al niño huyendo de los enemigos, ¿se acuerdan? Lo festejábamos hace poquito. Mire lo que dice Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, después que partieron los reyes, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Todo estorbo que Satanás quiera poner, si estás en comunión con Dios, lo vas a esquivar. El necio ve el mal y pasa por él. El sabio lo esquiva. Ahora, todo es para que se cumpla lo que el Señor dijo. Amigos, conscientes del enemigo, pero maravillados del Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te olvides que aún tus cabellos
están contados. No cae un pajarillo al piso sin que él lo sepa, no va a saber de vos él. Hey, conscientes de nuestro Dios. Es necesario estar firmes, sí, contra las acechanzas del diablo. Y acechanza significa astucia, maña, estratagema. El creyente no puede ignorar sus maquinaciones, pero vive en la voluntad de Dios que le libra de toda artimaña del enemigo. Algunos hombres son astutos y vivos en esta tierra y predican mal, y emplean con astucia las artimañas del error, dice la Biblia. Pero detrás de ellos siempre está el enemigo. Hacen a veces de estos lugares, como este que tenemos ahora, un circo, llamando la atención, reprendiendo, gente que se tira al suelo, que bailotea. Puede ver de todo, pero nosotros tenemos que tener una iglesia que se afirma y crece en la palabra de Dios. Recuerde que Él se disfraza como ángel de luz y busca cegar las mentes de los hombres ante la verdad de la palabra de Dios. Que no sea así con nosotros. Sea consciente de sus artimañas, pero lea lo que dice la Biblia. Y con esto termino. Nosotros nos debemos enamorar de Dios, sirviéndole agradecidos porque Él es maravilloso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido ver un año nuevo. Gracias, Señor, porque podemos conocer en tu palabra que tú nos has de cuidar cada uno de los días de este año y que el enemigo no tiene autoridad ninguna sobre tus hijos. Rechazamos y renunciamos a todas mentiras que hemos creído del pasado y te ponemos, Dios, en nuestro corazón, en el lugar que tú tienes y mereces. La gloria, la honra, la adoración, el honor, nuestra confianza te pertenecen. Señor, te pedimos que nos ayudes en los días que vendrán lágrimas a nuestros ojos, en los días que nuestro corazón se verá afectado por la tristeza y la depresión. Que podamos sentir tu cuidado, tu compañía y que podamos aprender de esos momentos difíciles para del otro lado del túnel ver tu gloria. Te amamos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios te bendiga.